está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Tú eres entre todas las mujeres. Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. A continuación les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Éfeso, en Turquía. Yo, Juan, vuestro hermano, que comparto con vosotros la angustia y el reino y la perseverancia en Jesús, estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Fui preso en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como el sonido de una trompeta. Decía: «Lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». Apocalipsis 1, del 9 al 11. Al oeste de la península de Anatolia o Asia Menor, en la actual Turquía, y a unos 5 kilómetros del mar Egeo, muy cerca de la actual ciudad de Selsul, se halla la antiquísima ciudad de Éfeso, que al principio de su existencia estaba situada en la misma orilla del mar. Hoy en día está construida sobre una colina, la llamada Colina del Ruiseñor, Bulbul Dagh, y en una ladera del monte Solmisor o Colesos, según algunos autores, a muy poca distancia de Éfeso se encuentran 2 conocidas localidades históricas. Al norte de Éfeso está Esmirna y al sur Mileto, la cuna de Tales. En sus mejores tiempos, Éfeso fue una importante ciudad del Imperio Romano por su dimensión, número de habitantes, cultura, comercio, religión y su famoso puerto de mar. La fundación de Éfeso se pierde en el tiempo, pero se la cita en tiempos de los hititas en alguno de sus escritos. Perteneció un tiempo a esta tribu hitita, pero en su larga historia fue ocupada por los jonios, luego por los persas, magnesios, macedonios, griegos, y a partir del siglo I a.C. fue tomada por los romanos. Por su estabilidad, extensión, habitantes y el puerto, el emperador Augusto la declaró capital administrativa de Asia Menor. En una de las 7 cartas del Apocalipsis bíblico se hace referencia como un lugar importante y fundamental en el que vivía una comunidad de cristianos. El macedonio Alejandro Magno, cuando conquistó Éfeso en sus tiempos de conquistador,
quedó admirado y fascinado por la pronta reconstrucción de este gran templo por sus habitantes después de un pavoroso incendio que lo destruyó casi totalmente. Más adelante, en tiempos del Imperio Romano de Augusto, se calcula que Éfeso pudo alcanzar los 250.000 habitantes, siendo una de las mayores ciudades de todo el imperio. En aquel antiguo templo pagano, tanto con Cibeles, Artemisa o Diana, motivaron entre el pueblo una peregrinación a su templo para adorar y rendir culto a estas diosas paganas entre los fieles de gran parte del imperio que vivían cerca de ese templo. El templo de Artemisa, por su gran tamaño y belleza, para los antiguos griegos estaba considerado como una de las 7 maravillas del mundo de entonces. Desgraciadamente, desde hace siglos, de aquella magnífica obra queda muy poco, unas piedras esparcidas en una explanada en las afueras de la vecina localidad de Celsur, muy cercana al barrio más antiguo de Éfeso. Hubo piedras del desmantelamiento de aquel templo que, curiosamente y como un detalle puntual, fueron utilizadas en la construcción de la iglesia de Santa Sofía de Estambul en la antigua Constantinopla. En su larga historia, la ciudad de Éfeso fue invadida varias veces por diferentes pueblos extranjeros, como sabemos. Cada uno de estos les impusieron a sus habitantes creencias, costumbres e introdujeron en su religión a dioses o diosas tras ser vencidos. Como ejemplo, la primitiva diosa Cibeles fue asimilada como Artemisa y ésta a su vez por la Diana romana. Sin embargo, quizás por su belleza y su magnitud, el templo dedicado a estas divinidades parece ser que siempre fue respetado por los diferentes invasores y ocupantes de esta ciudad. A finales del siglo I, en los primeros inicios de la era cristiana y dentro de la historia de la humanidad, Éfeso fue una localidad que recibió la llegada de muchos cristianos judíos procedentes de Jerusalén y de todo su entorno, algunos de ellos huyendo de las persecuciones del rey Herodes a los declarados cristianos, y entre todos estos algunos fueron y son personajes muy importantes para la historia del cristianismo. Así, los apóstoles del Señor, San Pablo y San Juan el Evangelista, llegaron a esta ciudad para atender espiritualmente a aquellos creyentes que, asentados en ella, ejercían y vivían como buenos discípulos de Cristo, que contaban además con la presencia de la Madre de Dios, que durante 9 años vivió en Éfeso, acompañada por el apóstol Juan, el predilecto de Jesús. Se sabe que Juan, el apóstol evangelista, redactó aquí una parte de su evangelio, pero cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, los apóstoles tuvieron que dispersarse por distintos lugares del mundo conocido entonces para escapar de la ira y venganza del rey Herodes. Por ello, el apóstol Juan Evangelista se trasladó a Éfeso acompañado de la Madre de Jesús, la Virgen María. San Juan trajo a la Virgen María a vivir a Éfeso con la intención de cuidarla, como le pidió el Señor desde la cruz al decirles: «Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre», dirigiéndose a Juan y a la Santísima Madre, la Virgen María. El apóstol Juan, desde aquella hora, la acogió en su casa como un buen hijo.
apenas acontecida la ascensión de Jesucristo a los cielos, cumpliendo con el deseo de nuestro Señor, María y Juan marcharon a Éfeso y se pusieron a vivir en una casa de las afueras, a unos 8 kilómetros de la puerta superior de esta milenaria ciudad. Aquella pequeña casa, ahora santuario mariano, es conocido popularmente con el nombre de la Casa de la Virgen María. Esta casa está considerada tradicionalmente por los católicos y los ortodoxos como la vivienda de la Virgen María en Éfeso, quien durante unos años estuvo en esta ciudad bajo la atención y cuidados del apóstol San Juan. Al finalizar su estancia aquí, regresaron a Jerusalén, donde vivieron hasta que se produjo la dormición o asunción a los cielos de Nuestra Señora. Por otra parte, existe otra versión sobre el tránsito y asunción de la Virgen María, que según cuenta una tradición local, se desarrollaron todos estos hechos completamente en Éfeso. Esta ciudad, como es evidente, es un lugar sagrado para los creyentes. Muestra de ello es que atrae a miles de fieles devotos y peregrinos llegados de todas partes del mundo. La mayoría de las personas vienen en busca de bendiciones, de posibles experiencias de tipo espiritual, algo así como de tener una necesidad más íntima y personal de conectar con la Madre de Dios. Téngase en cuenta que la Virgen María también está reconocida por el Islam como Madre y Virgen de Jesús, considerado en su religión como uno de los más importantes profetas, lo que hace que la Virgen María sea visitada por musulmanes en esta bendecida casa. El obispo de Éfeso, en el siglo II, Polícrates, narra en una de sus cartas que el apóstol Juan murió en esta ciudad y fue enterrado en la misma. También el historiador de la Iglesia primitiva, Eusebio, cuenta cómo se dispersaron los apóstoles por el Mediterráneo para enseñar los evangelios a las gentes. Recuérdese el mandato de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Misión que empezaron luego que comenzara la persecución de los cristianos en Jerusalén. Entonces Juan llegó a Éfeso con María, la madre de Jesús. Como esta ciudad era en sus funciones similar a la capital del imperio, Roma, y tenía un importante puerto, era idónea y estratégica en su ubicación entre el este y el oeste, y de fácil acceso para muchas gentes. Posiblemente Juan el Evangelista comprendió las grandes posibilidades que le daba esta ciudad para difundir y predicar el Evangelio en la misma a sus habitantes y a las muchas personas que la visitaban por diversos motivos y por su condición de paganos. Con el notable crecimiento del cristianismo a partir del siglo IV, el ser reconocido por el imperio y tomado como religión del mismo, empezó un tiempo con un fuerte rechazo del antiguo paganismo, por lo que éste entró en gran declive, a lo que se le añadió una grave crisis que lo fue apagando. Esta situación afectó tan negativamente a las peregrinaciones al famoso templo de Artemisa, entonces dedicado a la diosa Diana, porque disminuyeron las visitas en gran manera, hasta el punto de debilitar mucho la conocida y próspera economía local, basada secularmente en la acogida, atención y suministros a los miles de peregrinos que llegaban al citado templo. A esta penosa situación se le añadió el llenado del puerto de materiales de aluvión y de otros restos de arrastre, procedentes de riadas y avenidas de los cortos ríos de la zona, a pesar de los continuos drenajes que se le hacían al puerto. En el año 431 del siglo V,
se convocó el Tercer Concilio Ecuménico de Éfeso, que se celebró en la iglesia dedicada a la Virgen María de esta ciudad, para resolver la herejía nestoriana, la cual dividía a Cristo en dos personas y negaba a la Virgen María el título de Teotocos, es decir, Madre de Dios o portadora de Dios. El concilio condenó a Nestorio y la Iglesia reconoció la divina maternidad de la Virgen María. Esta decisión conciliar también reconoció la máxima importancia de la Virgen y de mejorar su difusión, en primer lugar, en esta región de Anatolia y luego por el resto del orbe cristiano. Si la arqueología no ha confirmado concluyentemente que la Virgen viviera aquí, a pesar de esto, este lugar sigue siendo un notable destino de peregrinación y un precioso símbolo para la unión de todos los cristianos, partiendo de la común veneración, respeto y afecto a Nuestra Señora. Con la violenta invasión de los godos, se sufrieron en estas tierras interminables saqueos y destrozos, perdiéndose muchas obras de arte, edificios y especialmente los de carácter religioso. Estos desmanes continuaron hasta muy avanzado el siglo VII, con lo que se enlazaron aquellos destrozos con la llegada de los sarracenos. Temerosos de estas hordas vandálicas, los habitantes de Éfeso fueron abandonando la ciudad para salvar sus vidas, hasta tal punto fue excesiva esta huida que la ciudad quedó prácticamente deshabitada. Recordamos que están escuchando en Radio María el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Éfeso de Turquía. Más adelante, cuando los selyúcidas y otomanos llegaron a conquistar estas tierras con sus victorias y avances hacia el oeste europeo, consiguieron constituir y formar un gran imperio en aquel tiempo, el conocido y poderoso Imperio Otomano, que ocupará amplios territorios del este europeo y acabará amenazando a otros estados del este y centro de este mismo continente. Estas expansiones otomanas finalizaron en el siglo XVI con la célebre batalla de Lepanto, al ser derrotados por la armada cristiana formada por los fieles de países partidarios y defensores de la Iglesia Católica en Europa, y el revitalizar la advocación mariana de la Virgen del Rosario, a la que se le atribuyó la citada victoria de Lepanto. En el siglo XIV, Éfeso puede decirse que ya no tenía ninguna importancia estratégica como antes, sin embargo, sí se mantuvo firme el recuerdo del apóstol San Juan, a pesar de estar ocupada por los musulmanes desde el siglo VII.
Pero en este siglo XIV los otomanos construyeron la mezquita de Isa Bey, ubicada muy cerca del antiguo templo de Artemisa, dando lugar esta construcción a la creación de la que actualmente es la ciudad de Sekul. Éfeso, por las referencias históricas, siempre resultó un lugar agradable y tranquilo que por su gran belleza natural parece estar envuelto por una atmósfera especial, que le da una tan agradable sensación al visitante que le llena plenamente por su gran paz, tranquilidad y bienestar, lo cual convierte este lugar en un magnífico destino indispensable para muchos creyentes que lo encuentran como un lugar idóneo para la reflexión, meditar y energizarse espiritualmente. Pero al mismo tiempo también resulta acogedora a los turistas que están interesados en la cultura, la historia e incluso la religión. No resulta extraño encontrar personas que con este ambiente encuentran la fe. Adentrados en el siglo XIX, un escritor alemán del círculo romántico de Heidelberg, Clemens Brentano, y los sacerdotes lazaristas del Colegio Francés de Esmirna, Eugène Poulain y Henry Jung, se interesaron por las visiones y relatos de una religiosa agustina alemana que había manifestado en alguno de sus libros unas extraordinarias visiones y evidencias relacionadas con la dolorosa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se trataba de la actualmente beata alemana Anna Catalina Emmerich, que ha descrito detallada y minuciosamente en uno de sus libros dicha pasión de Cristo, nuestro Señor. Clemens Brentano, subyugado por los relatos de Sor Ana Catalina, se interpuso en los mismos a su manera, introduciendo detalles o hechos que no eran verdaderamente de la religiosa. Estas interpretaciones de los hechos eran de su propia inventiva e imaginación. De Ana Catalina Emmerich hay que advertir que nunca salió de su patria chica, Westfalia, Alemania. No tuvo una formación cultural o académica suficiente para saber dónde estaba la localidad de Éfeso, a cientos de kilómetros de donde ella vivía. Pero Ana Catalina fue bendecida con una serie de dones sobrenaturales que la hicieron destacar entre los mortales de su alrededor, como el ejemplo más patente y destacable, el recibir en su propio cuerpo los estigmas de la pasión de Cristo. Ella estaba capacitada para leer los corazones de las personas al verlas y visitarla por primera vez. Sus alimentos diarios eran el pan de la Eucaristía y unos cuantos sorbos de agua. De sus predicciones y visiones fueron conocedores tres estamentos importantes de la historia en aquel momento: la Iglesia Católica, los ejércitos napoleónicos y la autoridad imperial de Prusia. Estas instituciones pusieron en práctica las más exhaustivas investigaciones sobre las visiones de esta monja y, curiosamente, las tres entidades interesadas sentenciaron y descartaron el fraude. En aquel entonces, con estos conocimientos y experiencias, la religiosa vicentina Sor Adele María de Mandat-Grandsey, que procedía de una familia noble, supo comprender el proceso por el que pasaba la religiosa agustina y la creyó. Entonces compró la supuesta casa de la Virgen María y tuvo la acertada previsión de comprar también una parte del terreno de los alrededores de la casa al propietario en ese momento, el gobierno de Turquía.
Una vez adquiridos los terrenos por Sodadele, Brentano y los padres lazaristas, empezaron a documentarse, investigar, explorar y comprobar, según las visiones de Ana Catalina, del lugar exacto donde estaba la supuesta casa de la Virgen María. Tras unos estudios previos y luego de las habidas excavaciones en estos terrenos, el padre Julien Gouillet encontró las ruinas de una edificación semienterrada que coincidía completamente con la información dada por la beata Emmerich. Naturalmente, este descubrimiento lo hizo consultando permanentemente un libro que él llevaba siempre y que era el escrito por Ana Catalina Emmerich relacionado con la supuesta casa. Una vez se excavó y se descubrió la base de la estructura en ruinas que tan detalladamente explicó la beata vidente en sus escritos, se ocuparon rápidamente en iniciar un proyecto para que tuviera su aspecto original y poder reedificarla nuevamente, siempre pensando en hacerla lo más fiel posible. Para esto midieron fielmente las dimensiones de las ruinas encontradas. Para los arqueólogos, muy probablemente, estas ruinas halladas eran de una construcción medieval que debió de edificarse sobre otra muy antigua, datada en los primeros siglos del cristianismo. Esta suposición se desconoce totalmente que fuera cierta por ahora. En 1896, el Santo Padre, León XIII, consultó con los descubridores de esta casa para que se investigara con profundidad por haberlo considerado un verdadero monumento, con todas sus consecuencias futuras, pensando que este agraciado lugar se podría transformar en un sitio venerable y de atracción espiritual para los fieles creyentes cristianos. El Papa Pío X concedió una indulgencia plenaria para la remisión de los pecados a los peregrinos que hiciesen el viaje a la casa de la Virgen María de Éfeso. Sin embargo, la primera visita papal fue la del Santo Padre Pablo VI, el 26 de julio de 1967, que le trajo y regaló a la imagen de la Santísima Virgen María de Éfeso una preciosa lámpara de bronce.
Pasaron unos cuantos años y la Iglesia Católica no reconocía oficialmente esta casa, el que fuera realmente el hogar de la Virgen María, porque no tenía una evidencia científica muy clara para aceptar esta afirmación. Pero en 1951, poco después de la definición del dogma de la Asunción de Nuestra Señora, declarado el año anterior, en 1950, por decisión y deseo del Santo Padre el Papa Pío XII, proclamó la casa de la Virgen María de Éfeso un lugar santo, es decir, un santuario. Un tiempo más tarde, su santidad el Papa Juan XXIII le conferiría este mismo título, pero con carácter permanente. Los sucesivos pontífices que siguieron a estos dos que hemos citado tuvieron la cortesía de visitar esta bendita casa, despertando un destacado interés entre un amplio sector de católicos centroeuropeos. El 29 de noviembre de 1979 llegó en peregrinación a este santuario mariano su santidad el Papa Juan Pablo II, que celebró en este santo lugar la Eucaristía al aire libre, ante una multitud de peregrinos que ocuparon completamente la explanada del santuario. Estas visitas papales continuaron aumentando la popularidad de la Casa de la Virgen María en el mundo católico, pero no solamente entre los cristianos piadosos, sino que también se sumaron aquellos turistas y viajeros que desde la curiosidad o de un cierto interés acudieron a conocer el misterio y la historia que se contaba de la Beata Emmerich, de la Virgen y de esta bendita casa. No tiene sentido acompañar a alguien hasta las puertas de la muerte, que ese alguien te haga depositario de su última voluntad y que la misma te entre por un oído y te salga por el otro, después de habértela jugado por permanecer a su lado. Esto es lo que no tiene sentido. Por tanto, es absurdo pensar que tras aguantar hasta el final a los pies de la cruz, Juan, el discípulo amado, hiciese oídos sordos a las palabras de Cristo referidas a la Virgen. He aquí a tu madre, con lo que cabe concluir que es verdad que desde aquel momento Juan tomó consigo a María. La pregunta es, ¿a dónde exactamente se llevó el apóstol consigo a la Virgen? Y una posible pista la encontramos a pocas páginas del pasaje arriba relatado, en los Hechos de los Apóstoles. Allí se cuenta que a la muerte de Cristo se desató en Jerusalén una persecución contra los cristianos. Ana Catalina Emmerich, ¿cómo fue capaz entonces de describir con todo detalle unas ruinas a miles de millas de distancia? Porque las mismas se le representaron por medio de visiones. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti
quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena y todo sin ti. Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Éfeso en Turquía en el programa Caminos de María en Radio María. ¿Cómo han llegado aquellas visiones hasta nuestros días? Eso se debe a la pluma de Clemens Brentano. El problema era que no se limitó a transcribir las visiones, muchas y muy distintas, sino que las enriqueció en el sentido de que las dotó de un contexto histórico y literario, nada extraño, por otra parte, en un investigador de su categoría, que por esta razón la Iglesia dejara fuera las visiones del proceso de beatificación, porque Emmerich fue beatificada. No significa necesariamente que él las tuviera por falsas, como enseguida se verá. Al hallazgo de la ruina siguió la sorpresa del obispo del lugar, quien ordenó una comisión interdisciplinaria, la cual concluyó con la constatación de la semejanza entre lo relatado en las visiones y lo encontrado, todo con el refrendo de la pequeña comunidad ortodoxa del lugar, que llevaba siglos peregrinando hasta allí el día de la Asunción. Con el tiempo y hasta hoy, millones de peregrinos de todo el mundo se les unirían, entre ellos 3 papas de Roma, el beato Pablo VI en 1967, San Juan Pablo II en 1979 y Benedicto XVI en 2006. El año 2006 fue visitada en peregrinación esta casa de la Virgen y el santuario por el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, también acompañado por gran número de fieles devotos marianos. Estas visitas papales estimularon el ánimo entre los devotos de la Virgen María, porque las visitas a este santo lugar parecían acrecentar la fe y la esperanza a los pocos cristianos que quedaron en esta localidad tradicionalmente cristiana del oeste de Turquía a consecuencia de las persecuciones, matanzas y expolios sufridos durante demasiado tiempo. El controvertido Mustafa Kemal Atatürk, el héroe mariscal de campo y fundador de la República de Turquía en los años 20 del siglo XX, nació en el Valiato de Salónica. No es verdaderamente una figura religiosa, aunque quedó un tanto endiosado para el pueblo turco. Turquía es un país que se define oficialmente como un Estado laico, pero sus leyes y gobernantes no dejan de pertenecer o de estar vinculados afectivamente a la religión musulmana. La vestimenta habitual o el adán por los altavoces de los minaretes de las mezquitas recuerdan y convocan 5 veces al día a todos los fieles musulmanes presentes a la oración. De hecho, los dirigentes políticos sí recurren en ocasiones a las leyes coránicas para dar soluciones al pueblo. Erdogan, el actual presidente de la República Turca, llevó a cabo la conversión de la Catedral de Santa Sofía en Estambul en mezquita en marzo de 2020. En una ciudad que ya cuenta con más de 3.000 mezquitas disponibles para el culto. Respecto a la Casa de la Virgen María, el factor turístico da a entender a Erdogan la necesidad de divulgarlo entre los cristianos europeos en beneficio de la economía local. Cada 15 de agosto es el día de la festividad de la Asunción de la Virgen María,
se realizan ceremonias especiales en todo el entorno de este santuario, congregando a miles de peregrinos y visitantes venidos de todo el mundo a rendirle el debido homenaje a la Madre de Dios. La Casa de la Virgen, más que ningún otro día del año, es un centro de peregrinación en el que los fieles, en honor a ella, acuden a mirarla, rezar y encender velas para admirarla ante su presencia y pedirle su protección o intercesión ante el Señor. Por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. De tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti. La Casa de la Virgen María es una construcción en piedra de la que se denomina local. Es un edificio más bien pequeño y sencillo. Está situada en una colina y rodeada de un pequeño bosque que invita a la reflexión por su extrema tranquilidad, que invita al recogimiento. Es bastante frecuente encontrar personas que, apartadas y centradas, están en oración y que a veces mueven a seguir su ejemplo a quienes las observan con cierto respeto o admiración. El actual edificio es una reconstrucción con parte de los materiales de la casa encontrada en ruinas en el siglo XIX. Esta iglesia, que ahora contemplamos, es de estilo bizantino y se debió a la mediación de Clemens Brentano y otros sacerdotes lazaristas. Se edificó según planos y técnica de construcción del siglo XIII. Desde luego, no se han encontrado vestigios ni materia que nos indique de pertenecer a la época apostólica. Los restos más antiguos encontrados están datados entre los siglos VI y VII. Algunos investigadores actuales suponen de la existencia de una villa romana del siglo I a.C. No existen restos anteriores a la época bizantina, pero las tumbas son de los siglos VII y VIII de nuestra era. La capilla actual fue construida sobre los restos encontrados y es una restauración bastante fidedigna de la que fue en el siglo XIII. Habiéndose terminado su construcción en el año 1950. Cuando se llega a este lugar tan especial, hay algo que despierta la atención al visitante. Una bellísima imagen de la Virgen María que da la bienvenida a todo peregrino que llega. Esta imagen mariana se encuentra en varios lugares de este centro mariano. Cada una de ellas es diferente a las demás, pero todas son la misma Virgen María. Recuerda en gran manera a una imagen tradicional de la Inmaculada Concepción. En el interior de la casa hay dos espacios bien diferenciados.
una gran sala dedicada a la oración y un apartado donde se dice que era el dormitorio de Nuestra Señora. Muy cerca de la casa se halla una fuente que, como en otros muchos lugares marianos, se consideran sus aguas milagrosas. De hecho, muchos peregrinos la recogen en botellas o depósitos manuales para llevárselas a sus domicilios. Hay un curioso elemento en las inmediaciones de esta casa de la Virgen. Es una pared llamada Muro de los Deseos, en el que los peregrinos y visitantes pueden escribir sus deseos o peticiones en un papel y atarlos a la pared. Este hecho se ha hecho muy popular y tradicional, pareciéndose mucho al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén. Los papelitos con los deseos o peticiones escritos permanecen en este lugar largo tiempo, en espera de su cumplimiento. Se da una circunstancia muy interesante en esta casa de la Virgen María, porque es igualmente venerada por los cristianos como por los musulmanes. Recuérdese que en el Corán, el libro sagrado del Islam, también se cita, reconoce y respeta a la Virgen María. En este caso es el Corán turco y en lengua turca. Se la nombra como Miriem Ana y es en verdad una figura sagrada muy importante en la religión musulmana. Es interesante saber que también el 15 de agosto los turcos musulmanes tienen como tradición peregrinar hasta esta casa de María. Ya desde tiempos de la época bizantina, el prestigio religioso de Éfeso estaba básicamente centrado en la casa de la Virgen y también el hogar de Juan el Evangelista, el teólogo o el divino. Pero en especial, y en este momento, se reanudó el comercio y la construcción de nuevas iglesias y de otros edificios similares. Estas nuevas obras fueron por deseo e iniciativa de diferentes emperadores, destacando la que mandó edificar Justiniano con la Basílica de Agios, Teólogos y Ayasotluk, por ser un importante templo en referencia y dedicación a San Juan Evangelista. Además, como se ha citado anteriormente, esta ciudad fue la sede de varios y notorios concilios de la Iglesia. Estos fueron celebrados en la capilla de la Virgen, de esta misma casa de María, que es el primer templo en el mundo que fue dedicado expresamente a la Madre de Dios. Entre el abandono y el desconocimiento de estos lugares en tiempos del decadente Imperio Otomano, se llegó a mediados del siglo XIX y, casualmente, unos arqueólogos o investigadores del Museo Británico redescubrieron Éfeso por mediación de la religiosa vidente beata Ana Catalina Emmerich. Aunque es mucho lo descubierto y averiguado, puede decirse que aún queda mucho por encontrar, desenterrar y averiguar. Con el Tratado de Lausana de 1923, muchos griegos que vivían en estas tierras tuvieron que emigrar a la isla de Samos y a Grecia, a pesar de seguir sintiéndose muy orgullosos del pasado de Éfeso. Sin embargo, el Estado turco apostó por promover esta ciudad y la casa de la Virgen María, pero como Turquía y Grecia están en una frontera caliente, ambos estados están en continuas desavenencias diplomáticas. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night,
Precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, lead me near. Oración. Santísima Virgen María, que en Éfeso moras, continúa protegiéndonos de todo mal. Allánanos el camino pedregoso de nuestros errores y faltas. Intercede ante tu Hijo nuestro Señor, para que consigamos estos logros que tanta falta nos hacen y deseamos. Gracias, Madre. Precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and gone. At the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord. Acabamos de ofrecerles el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Éfeso, Turquía, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, puede hacerse desde la página web de Radio María, sección podcast. Para otras peticiones, llamando al teléfono 91 822 8010. El equipo de Radio María en Castellón, de Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.